El mundo es un lugar maravilloso. Lo es porque hay gente que trata de mejorarlo día a día. Algunos creemos que la mejor forma de hacerlo es formando a personas que cuiden de quienes lo necesitan. Esta es la historia de una aventura que se inició en 1953 con la Escuela de Enfermeras de Granada, en la que las personas y la ciencia se aunaron para formar profesionales que mejoraron el mundo y que hoy, casi 70 años después, siguen haciéndolo. Los tiempos han cambiado mucho, pero la esencia de lo que hacemos y soñamos sigue siendo la misma. Al verme lejos de España siento una penita pena que me aprieta la garganta y me parte el corazón. Y con mi bata de cola. El verdadero feminismo no consiste en querer para las mujeres las funciones que hoy se estiman superiores, sino en rodearlas de mayor dignidad humana y social. Acompañado de los miembros del gobierno y de las jerarquías, Franco atraviesa el estadio entre las ovaciones de los falangistas que agitan en el aire sus pañuelos. Allá en el rancho grande, allá donde viví. The Constitution of the United States. So help you God. When each weary day is through, how I long to read. Granada tenía una larguísima tradición en el ámbito de la formación y las ciencias de la salud. Una tradición que podríamos remontar a la época de los Reyes Católicos y a la fundación del Hospital Real, hoy sede central de nuestra universidad. En 1861 se regularon los estudios de practicantes y matronas, siendo Granada una de las 7 universidades españolas donde se impartían dichos estudios. En 1915 se hizo otro tanto con los estudios de enfermería. Sin duda, Granada fue pionera en su desarrollo. En este contexto se crea la Escuela de Enfermeras, que pasó a convertirse en Escuela de ATS femeninos, mediante un decreto de ese mismo año por el que se aunaban los estudios de auxiliares sanitarios, es decir, practicantes, matronas y enfermeras. Pero todo proyecto necesita personas comprometidas. En nuestro caso, esas 2 personas fueron el director de la escuela, don Emilio Muñoz Fernández, y la jefe de escuela, Sor Josefina Castro Vizoso, hermana de la Caridad de San Vicente de Paúl y enfermera. En una época en la que las alumnas vivían en régimen de internado, ella era su responsable a la par que ejercía su magisterio como docente, impartiendo las clases de técnicas de enfermería y la supervisión de las prácticas de las alumnas en las salas hospitalarias. Sacó también tiempo para escribir el manual Técnicas del cuidado de los enfermos, tan didáctico y notable que no solo sirvió de guía práctica para las alumnas de la Escuela de Granada, sino también para las de otras escuelas. La vida de las alumnas de la escuela se centraba por completo en su formación, obligadas por la normativa a realizarla en régimen de internado. Al principio, ocupaban habitaciones dentro del recinto hospitalario, aunque separadas de los enfermos. Y así fue hasta que en 1966 se construyó e inauguró una residencia con capacidad para 150 alumnas. La situación que se vivía en la escuela femenina era muy diferente a las masculinas. Estas tenían una rígida disciplina tanto académica como práctica. La académica estaba muy bien reglada y se iba a clase todos los días, y las prácticas eran turnos de trabajo para paliar la falta de enfermeras tituladas que había en los hospitales clínicos. Las alumnas tenían que hacer turnos de mañana, tarde y noche y guardia, y las vacaciones tenían que adaptarse en función de las necesidades del hospital. Al poco de iniciar su andadura la escuela femenina, la Facultad de Medicina solicitaba la creación de una escuela de ATS masculinos, cuyo reglamento se aprobaría en el año 1957. Nos examinamos de ingreso 3 meses después de comenzar el curso, que las teorías las hacíamos juntos, la escuela masculina con la femenina. Hice mis primeras prácticas en el hospital de San Juan de Dios. Mi tutor era el alumno de segundo, que nos enseñaba las prácticas como a él se le habían enseñado, sin ningún tipo ni de documentación ni de literatura. Es decir,
éramos autodidactas. Los alumnos de la escuela masculina exigían tener el mismo desarrollo docente e idénticas prácticas que las alumnas de la escuela femenina. Entonces, para poder conseguir las cosas, lo mejor que era asociarse, lo que era el antiguo SEU, al final de los 69-70, y nos arriesgamos a una serie de cosas, pero al final se consiguieron, entre otras cosas, que en el año 71 me nombraran monitor e instructor de la escuela masculina para poder hacer una transición y unirse a la escuela femenina en el hospital clínico. En el año 72 hubo un cambio importante en la docencia y fue la incorporación de los hospitales clínicos en el sistema sanitario nacional. Una nueva dirección sería la encargada de esta nueva e ilusionante etapa de la escuela, y a su cabeza estarían don Miguel Guirao Pérez, el director, catedrático de anatomía, hombre de sólida formación, y doña María Virginia Lozano Escudero, una notable jefa de escuela. Es en esta nueva etapa cuando se incorporan las primeras monitoras de prácticas. Que lo que se hacía era que se contrataba a alumnas como si fueran auxiliares de enfermería, puesto que no había enfermeras tituladas suficientes, para hacer esos turnos que antes hacían las alumnas como práctica. Sin embargo, la reforma educativa de inicios de los 70 comprometía el futuro de los estudios de ATS, pues se había dispuesto que las escuelas de ayudantes técnicos sanitarios y otros estudios similares se convertirían en escuelas universitarias o en centros de formación profesional en función de la extensión y naturaleza de sus enseñanzas. Aquella disposición fue el pistoletazo para que dieran comienzo unas protestas que exigían que los estudios de ATS se integraran en la universidad. Fue una lucha difícil, que tuvo su punto álgido en 1976, cuando profesionales y alumnos de ATS salieron a la calle manifestándose bajo el lema «Por una mejor sanidad, ATS a la universidad». Hubo muchas manifestaciones, telegramas al ministerio correspondiente, se hizo muchísima presión tanto de alumnos como de gente que ya habíamos terminado. Y así, mediante el decreto de 23 de julio de 1977, se procedía a integrar a las escuelas de ATS en la universidad. Se reconvirtió el edificio de la residencia de las alumnas en sede oficial de la escuela, acondicionándolo y dotándolo en lo posible de lo necesario para un centro universitario no dependiente de la Facultad de Medicina. Las expectativas creadas por la nueva formación ofrecida desbordaron todas las previsiones y provocaron que muchos alumnos no consiguieran plaza para acceder a los estudios. Entonces, la manera de entrar fue muy diferente a como estaba acostumbrado, fue por notas, que en este caso no recuerdo si fueron 100 los que iban a entrar, y como había algunos alumnos con la misma nota, dejaron que entraran los 100 y los de la misma nota. Pero los 300 que se presentaron a las pruebas no estaban de acuerdo y entonces se cerraron en la escuela. Y tanta presión hicieron que entraron los 300. Había también que dotar de profesorado propio y especializado al nuevo centro universitario. Y por primera vez la contratación de profesorado se hizo por y para la escuela, sin tener que proceder obligatoriamente de la Facultad de Medicina. Se logra así que los ATS pudieran ser profesores encargados de curso e incluso profesores agregados, aunque la mayoría terminó obteniendo un contrato de maestro de laboratorio o maestro de taller, lo que apuntaba a que estos docentes se encargarían de las prácticas de los alumnos. Un grave problema se planteó con el profesorado diplomado, pues a pesar de los contratos vigentes, en el anteproyecto de la Ley de Reforma Universitaria se dejaba fuera de la docencia a los diplomados universitarios. A partir de la entrada en vigor de la LRU, tanto enfermeros, fisioterapeutas o incluso maestros, etcétera, no solamente nos afectaba a nosotros, sino a todas las diplomaturas, no podían impartir clases. A raíz de que somos conscientes de que esto es una realidad, pues se inicia un movimiento dentro de la Asociación de Enfermería Docente y otras asociaciones en el país, donde se manifestó nuestro desacuerdo con esa norma y finalmente los políticos de la época accedieron a través de lo establecido en el artículo 35.1 de la LRU. Se reguló de alguna manera que tanto enfermeros, maestros, fisioterapeutas pudieran acceder a los cuerpos de profesores titulares de escuelas universitarias. En 1986 se celebraron las primeras elecciones a Junta de Centro y a Consejo de Departamento, siendo elegidos
doña Carmen Villaverde Gutiérrez como directora de la escuela y don Manuel Mejía Molina como primer director del recién constituido Departamento de Enfermería. Y llegamos así a otro año clave en nuestra historia, 1990, en el que bajo la dirección de doña Carmen Villaverde Gutiérrez, la escuela pasó a denominarse Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. Y es que un año antes, en 1989, se había creado junto al título de enfermería el de fisioterapia, y con la nueva denominación se quería recoger a ambas realidades. Los estudios de fisioterapia tenían también un largo recorrido, quedando regulados en nuestro país en 1957 como especialidad de ATS, estableciéndose 2 años de formación y siendo dependientes de las facultades de medicina. En 1980 quedarían integrados en la universidad como escuelas universitarias de fisioterapia. Año 78 en el que se acababa de constituir, o mejor dicho, transformar en Escuela Universitaria de Enfermería. Se imparte, en su plan de estudios, se imparte una asignatura que es fisioterapia, junto con radiología como asignatura troncal en tercer curso. Empezamos a trabajar en el año 89 con el profesor García Marco y la directora de la Escuela de Ciencias de la Salud. Y a partir de este momento, pues nos ponemos de acuerdo sobre un plan de estudio que se hace. Y empiezan los problemas con las prácticas hospitalarias. Del clínico no había problema, yo en este momento todavía estaba de supervisor, pero sí encontramos problemas para impartir las prácticas que se debían de hacer nuestros estudiantes. Y en los primeros inicios no son nada fácil, porque ante un espacio reducido que teníamos, había que hacer auténticos malabares para adaptar a los 50 alumnos que teníamos en la primera promoción, la parte práctica, que era un espacio reducidísimo, donde mi compañero, el profesor Gerald Valenza, se las ingeniaba como podía para tener los grupos y que todos tuvieran la misma enseñanza, el mismo sistema, el mismo método. Debemos de recordar que era un título de 3 años, por lo cual el primer año se hacía en una sala de prácticas exigua en la escuela, y posteriormente, segundo y tercero, pasaban a distintos hospitales. Pero nuestra escuela seguía creciendo y en 1994 se acreditaba la unidad docente de matronas, retomándose así una especialidad de tan larga tradición en Granada, tanto que ya en 1958 aparecía recogida en la Escuela de ATS Femeninos. La unidad docente de matronas de la Universidad de Granada inició su andadura en 1995 y finalizó en el 2011 por cambio en la legislación. En la misma se formaron 15 promociones con un total de 150 profesionales. Y se acercaba el final de siglo, y nuestro afán por renovar y ampliar el ámbito de los estudios nos llevó a incorporar una nueva diplomatura, la Diplomatura de Terapia Ocupacional. Estos estudios se habían regulado por primera vez en España en 1964, con la creación de la Escuela de Terapia Ocupacional, adscrita a la Escuela Nacional de Sanidad. Y ya en 1990, por Real Decreto de 26 de octubre, se establece el título universitario de Diplomado en Terapia Ocupacional. Desde mi punto de vista, Andalucía llega a la terapia ocupacional como una necesidad en cuanto a como autonomía le faltaban esos estudios, ¿vale? Y en las actas de la asociación, desde el principio, universidades como Huelva, Cádiz y Sevilla fueron las primeras interesadas en tener terapia ocupacional. Al final fue Granada la que lo implementó. Es la gran desconocida de la promoción para la autonomía de las personas. Que una persona decida qué hacer, cuándo hacer, cómo lo quiere hacer, con quién lo quiere hacer, en qué momento lo quiere hacer. Aunque para ello precise de productos de apoyo, o necesite de una tercera persona, o necesite que se cambien los contextos. Y eso, a día de hoy, es un valor añadido de la terapia ocupacional que se desconoce. Crecer implica ocupar nuevos espacios, y ese mismo curso de 1999-2000 se construyó un nuevo aulario situado junto al viejo edificio de la residencia. Inaugurado en octubre de 1999, el aulario permitió no solo ampliar el espacio disponible, sino dotar a la docencia teórico-práctica de mejores y más modernas condiciones. Con la ampliación
Vino también la remodelación del antiguo edificio, instalándose un laboratorio, creándose un aula de informática bien dotada y despachos. En 2005 se creó el Departamento de Fisioterapia, en el que se agruparon profesores de esta titulación y los de terapia ocupacional, siendo su primer director don Gerald Valenza Demet. Los grandes proyectos deben de soñarse y deben de apasionar, y los sueños no deberían de tener techo, pero nuestros diplomados lo tenían, pues su título no les permitía acceder al doctorado con todo lo que ello implicaba en cuanto a capacidad investigadora e implementación de proyectos de investigación, por no mencionar la limitación real y práctica para participar con total efectividad en la gestión de la universidad de la que formamos parte. Las escuelas buscaron soluciones, un segundo ciclo propio para cada titulación o bien un segundo ciclo para las diplomaturas de Ciencias de la Salud, pero no se logró. En 1995, junto con la Facultad de Educación Física, nuestra escuela logró desarrollar el programa de doctorado Actividad Física y Salud. Al fin, en 2008-2009, se logró un acceso directo de nuestros estudiantes al doctorado, tras cursar el correspondiente máster de 120 horas, Cuidados de Salud en la Discapacidad, la Dependencia y el Fin de Vida. Los inicios se remontan al año 2007-2008, que fue cuando hicimos la primera propuesta. Tuvimos hasta 3 veces que verificar el título porque cambiaban las normativas y entonces había que ir adaptándose, ¿eh? Y esto nos llevó a que desde 2008, 2009, 2010, pues casi cada año nos costó tener que verificar de nuevo el título en todo el proceso oficial que tenía en ese momento. Creo que es un máster bastante consolidado, tiene una fuerte demanda porque hay una parte del máster, así que se ocupa, ¿no?, de la discapacidad, la dependencia, pues hay una parte también del máster que se ocupa del fin de vida y que es una de las razones por las cuales se desplaza mucha gente de otras zonas de España, incluso del extranjero, porque les interesa, ¿no?, toda la parte de fin de vida y de cuidados paliativos, y hay poca oferta, ¿no? La nueva senda abierta por la escuela se consolidó implantando un programa de doctorado dirigido fundamentalmente a los egresados de Ciencias de la Salud. Este programa de doctorado se aprobó por la ANECA y no fue fácil ponerlo en marcha porque una vez que fue aprobado por la ANECA nos encontramos con problemas importantes y de hecho estuvo durante un año prácticamente en un cajón hasta que pudimos ponerlo en marcha y los resultados rápidamente se hicieron bastante explícitos, con un número importante de tesis doctorales y con un número importante de doctores que ahora conforman lo que son los propios departamentos de la Universidad de Granada y otros departamentos de otras universidades españolas. Tras tan largo recorrido, alcanzamos un nuevo hito, que al frente de la Escuela de Ciencias de la Salud se hallara un diplomado en enfermería, don Manuel Peñas Maldonado. Bajo su dirección, nuestra escuela se dotó de las últimas tecnologías docentes e investigadoras y adaptó los planes de estudio que demandaban los acuerdos de Bolonia. Fue un logro que queríamos alcanzar los enfermeros para demostrar una serie de cosas. Yo siempre que hablo sobre los equipos dije que yo lo único que hacía con ese equipo era hacer que los demás hicieran. Los acuerdos de Bolonia supusieron un cambio radical en los planes de estudios y el desafío fue afrontado poniendo al frente de cada titulación a un responsable que realizara la compleja tarea que culminó con la planificación de los grados. La transición de diplomado a grado supuso un trabajo previo. Comenzó con los libros blancos que tenían como objetivo recoger las competencias de la titulación. Seguidamente se realizó la guía docente andaluza de enfermería. A continuación se realizaron las experiencias piloto. Era un modo de entrenarnos para el grado. El proceso de Bolonia establece la formación a lo largo de la vida, de manera que en el grado el alumno tiene la posibilidad de seguir formándose, de pasar al posgrado, máster o doctorado. Esto ha implicado un incremento de forma espectacular del número de doctores en enfermería, del número de
titulares de universidad de enfermería y, sobre todo, más importante, un aumento tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo de la investigación en enfermería. Veníamos de un título de finales de los 80 con un marcado carácter profesionalizante, es decir, gente que formaba desde los hospitales para ir a los hospitales, y pasábamos a ser una titulación donde teníamos que asumir un papel dentro de la universidad como investigadores. Esta confrontación tuvo que unirse durante esos días para formar un título que era el grado de fisioterapia. Este grado de fisioterapia pues llevó a muchas reuniones donde nos juntábamos varias generaciones de profesionales, gente que venía del hospital. Quiero hacer un recuerdo especial para la profesora Carmen Moreno Lorenzo, Gerald Valenza, Francisco García, Bernabé Esteban, que con toda su experiencia vinieron a aportarnos esos años de experiencia profesional, junto con otros profesores jóvenes que veníamos con un ámbito más de la investigación. La unión de la experiencia clínica y la investigación fueron el fruto del actual título de grado. La creación de este plan de estudio se hizo fundamentalmente apoyada en dos guías fundamentales, o dos criterios fundamentales, que eran, por una parte, darle el mayor protagonismo posible y la mayor voz posible a la propia terapia ocupacional. Pues nos fundamentamos o nos apoyamos en la experiencia, el conocimiento y la guía que nos supuso en aquel momento pues algunas profesoras que había del ámbito de la terapia ocupacional. Estoy hablando de Azucena Ortega, Iluminada Abánades, Ángela López, y también colaboraba María Serrano. E igualmente también, para darle este protagonismo a la terapia ocupacional, pues nos guiamos y nos apoyamos igualmente también, como os digo, en la Conferencia Nacional de Directores de Escuelas Universitarias de Terapia Ocupacional, que marcaba, digamos, las directrices de cómo se estaban desarrollando estos grados en toda España. Y la segunda cuestión o base de todo aquel proceso fue el incorporar a todas aquellas áreas que estaban presentes en la diplomatura y que suponían una gran riqueza y una gran variedad. Me estoy refiriendo a cuestiones como psicología, medicina, sociología. La transformación de los planes de estudio al pasar al marco europeo de educación superior supuso un cambio importante en algunos estudios, como los de salud, los 3 diplomaturas de salud, ya que se transformaban en títulos de 3 años, diplomaturas a 4 años con los grados. Por otra parte, en el caso concreto de los estudios de enfermería y fisioterapia, había una directiva europea que condicionaba la duración de esos estudios. Esto dio lugar a que la facultad tuviera que trabajar con gran intensidad para conseguir unos planes adecuados a esas nuevas exigencias que nos imponía el sistema, diríamos, europeo de educación superior. Llegábamos así al curso 2010-2011, un curso en donde lo nuevo, los grados y nuestra historia se aunaban, pues aún seguíamos ubicados en la vieja residencia y en el aulario, pero adoptábamos un nuevo nombre y una nueva entidad, Facultad de Ciencias de la Salud, a cuyo frente se puso el primer decano, don Antonio Muñoz Vinuesa. A nosotros nos tocó ponerlo en marcha y ahí donde entramos fue en las negociaciones que se originaron en la universidad, en el Consejo de Gobierno, etcétera, intentando que lo que serán las materias fundamentales quedaran dentro de los departamentos de enfermería y fisioterapia. Y esto lo conseguimos, puesto que casi el 80% de esas materias quedaron bajo el control de estos 2 grandes departamentos. Y eso lo conseguimos precisamente, como he dicho al principio, gracias al esfuerzo y el trabajo de todos y al apoyo de toda la comunidad universitaria. Seguíamos esperando un nuevo edificio, que había sido proyectado durante el mandato del rector magnífico David Aguilar Peña. El campo de la salud fue concebido para que albergara de modo conjunto 4 tipos de actividades: la docencia universitaria de todas las enseñanzas de ciencia de la salud, la investigación con todos los grupos en este ámbito también, biosanitario, la actividad empresarial también vinculada al desarrollo tecnológico y la innovación en este campo, y finalmente la actividad asistencial. Dentro de la actividad docente universitaria siempre pensamos que tendrían que estar todos los centros universitarios vinculados a la enseñanza de la salud y, por supuesto, la Facultad de Ciencias de la Salud con sus 3 grados, con sus 3 titulaciones. En octubre del año 2014, ya iniciado el curso 2014-2015, es cuando se realiza el traslado a nuestra actual sede. Y esto tampoco fue
algo de este equipo, sino que ya venía desde antiguo, porque ya desde los años 80 se empezó a hablar precisamente de este parque, de este campus, y a nosotros nos tocó, como digo, hacer ese traslado, seguir el desarrollo de la obra y hacer el traslado. Traslado también que, gracias a que contamos con el apoyo de todo el personal, pues se pudo hacer de una manera ordenada, si bien, como toda mudanza y edificio nuevo, pues generaron toda una serie de dificultades, toda una serie de incomodidades que tanto profesores como estudiantes y personal de administración y servicios supieron solventar de la mejor manera posible, con una magnífica comprensión y poniendo su grano de arena para que el traslado y la mudanza se hiciera en las mejores condiciones que nos permiten disfrutar hoy de este edificio. El traslado de la facultad se produjo de una manera rápida. Fue la primera facultad que se traslada al campus de la Salud. Una vez terminado el edificio, la facultad estaba en unas condiciones muy penosas, la antigua facultad, y eso llevó a que precipitáramos el traslado de la facultad. Se hizo con una gran agilidad, la facultad puso mucho empeño en ello, y el trabajo del equipo de Canal y del profesorado, del personal de administración, servicios, estudiantes, siempre estuvo de acuerdo en, aunque las condiciones no eran las óptimas del traslado, adaptarse a aquel medio. Pero una escuela, una facultad, no funciona solo con alumnado y profesorado, sino que es el personal administrativo quien le da su pulso diario y quien vela porque lo invisible, siempre tan importante, fluya entre ordenadores y papeles para que los demás puedan centrarse en la formación. Bueno, pues los inicios míos en la administración era de una administración que era prácticamente todo manual, donde se elaboraba muchísima documentación, puesto que todo, la matrícula, títulos, todo traía muchísima. Entonces había que comprobarla, había que compulsarla. Por ejemplo, las matrículas eran todas manuales. Teníamos con nuestra calculadora que ajustar exactamente las tasas de matrícula de cada alumno. Nosotros las cobrábamos, teníamos en nuestro cajón guardados los dineros y al final de la jornada hacíamos nuestros balances y se ingresaba en la caja de la Universidad de Granada. Nuestro compromiso ha sido siempre la formación de los que velan por la salud de los demás, y en ese compromiso, y desde hace más de 30 años, ocupa un papel destacado nuestra aula permanente de Mojácar, en la que, en colaboración con el ayuntamiento de dicha localidad, ofrecemos cursos de verano a los profesionales de la salud. Empezamos allá en el siglo XX, en el 92, donde firmamos unos acuerdos entre la facultad, entonces escuela universitaria, el Ayuntamiento de Mojácar, la Fundación Universidad de Granada Empresa y las empresas privadas que nos daban servicios para esta actividad. Su éxito, ¿cuál ha sido? El escuchar al profesional, al demandante de la formación que hemos impartido a lo largo de estos años. Las docencias son los profesionales que están en la calle, en los hospitales, en los centros de salud trabajando, que nos transmiten sus experiencias. Nos proyectamos hacia Mojácar, pero también hacia el mundo entero, mediante la colaboración internacional, y en este ámbito y desde 1999 destacamos nuestro convenio con Cuba, concretamente con la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos. Una colaboración enriquecedora que ha permitido intercambio de profesores y estudiantes y establecido encuentros bienales. Hemos convertido a nuestra facultad en una referencia y en un ejemplo de cómo inventar el futuro a base de esfuerzo, un futuro que seguimos escribiendo con la ilusión de nuestros estudiantes. Escogí estudiar enfermería en la Facultad de Ciencias de la Salud de Granada porque la UGR a nivel nacional tiene muchísimo prestigio. Sí, la verdad es que la Facultad de Granada nos ofrece una gran cantidad de aulas de práctica, incluso un aula de hidroterapia, que en el caso de la fisioterapia nos hace acercarnos mucho más a lo que es la realidad de nuestra profesión. En mi caso, terapia ocupacional en Andalucía solo se encuentra en Málaga y en Granada pues dispone de instalaciones muy adecuadas, como por ejemplo un piso adaptado donde realizamos transferencias y movimientos necesarios en las actividades de la vida diaria. Yo, después de realizar mi carrera de enfermería, he podido realizar también un posgrado, un máster
que me permite desarrollar mi faceta investigadora. He sido una gran defensora del servicio público, y más cuando hablamos o nos referimos a un servicio público que lo que trata es de formar a los futuros profesionales de ciencias de la salud que van a atender a los ciudadanos. Pero para esta labor tan encomiable cuento con un equipo de más de 240 profesores de distintos departamentos de la Universidad de Granada que imparten docencia en este centro. Esta labor la realiza gracias a más de 60 profesionales de administración y servicios que trabajan codo a codo con ellos. Además, contamos con instituciones tanto públicas como privadas, sanitarias y sociosanitarias que colaboran con nosotros estrechamente en la formación práctica tan importante para nuestros estudiantes. Nuestra querida Facultad de Ciencias de la Salud es un centro de gran dinamismo, un centro que aúna perfectamente las misiones de la universidad, la formación, la investigación o generación de conocimiento y todo lo relacionado con gestión y extensión universitaria o transferencia a la sociedad, que es lo que hoy en día estamos hablando. Es un centro que ha sabido perfectamente adaptarse a los tiempos actuales o lo que es la universidad del siglo XXI. Contamos con 3 títulos de grado extraordinarios, con 3 máster oficiales que están entre los primeros en la evaluación que realizan los estudiantes. También se trabajan en títulos propios y tienen líneas de investigación en doctorados que hacen doctorados de excelencia con numerosas tesis doctorales internacionales. Es decir, un centro dinámico, un centro con una infraestructura nueva, con una infraestructura que hicieron un traslado en una situación no la óptima, pero que ha hecho de ese centro el orgullo de nuestra universidad. En un futuro estoy convencida que crecerán en títulos, crecerán en línea de investigación, podrán tener un programa de doctorado específico. Nosotros queremos crecer en máster, en esa formación de posgrado más específica que está haciendo un signo de identidad de nuestra universidad, específicamente a través de este centro. Centro que además ejerce una tutela importante sobre las otras 2 facultades de Ciencias de la Salud, la del campus de Melilla y la del campus de Ceuta, uniendo o constituyendo una sinergia importante que fortalece a nuestra universidad. Ha sido un largo camino el que hemos recorrido desde 1953. En la Facultad de Ciencias de la Salud estamos orgullosos de ese camino y siendo conscientes de que solo sabiendo cómo hemos llegado hasta aquí, podremos seguir avanzando. Estamos ya soñando nuestros futuros pasos en la formación de nuevos profesionales y la progresión del conocimiento.